buenos días, el Señor les bendiga. Les saluda a los hermanos de la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Yo soy el pastor Guillermo Green. Nuestro texto para esta mañana se encuentra en Isaías 59 y continuamos una serie de mensajes que comenzaron en Isaías 58, terminando con la enseñanza que Dios le da a su pueblo acerca del día de reposo, como señal de corazón, señal de lealtad, señal de Dios hacia nosotros también, que desea bendecirnos con reposo. Y 59 continúa dando una explicación del por qué no hay paz en la sociedad y en la vida. Y leemos del 1 al 15, dice así, Isaías 59. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Las consecuencias de no reconocer a Dios como Creador, como Señor y como Redentor. Dios dio el día de reposo como una de las muestras de reconocer a Él como Creador, Creador del tiempo, Creador de la semana, Creador del mundo. El día de reposo fue dado como señal de quién es quién. Y cuando el hombre se rebela contra Dios, hermanos, las consecuencias, Dios nos dijo antes de pecar. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que coman del árbol morirán en todo sentido, físicamente, espiritualmente y eternamente. Ahora Isaías vuelve a repetir las consecuencias, hermanos, de un hombre, de una mujer, de una sociedad que no reconocen a Dios como Creador y como Señor. Dice el versículo 1, la mano de Dios no se ha cortado para salvar,
Dios sigue siendo Dios. Pero dice versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios oculta su rostro de un pueblo rebelde, un pueblo que conoce la verdad, tiene la Biblia en su mano y rechaza el señorío de Dios. Dice Dios, vuelvo mi rostro. Y cuando Dios vuelve su rostro, ¿qué es lo que nos queda? La espalda de Dios. ¿Ha experimentado usted en su vida que Dios le vuelve la cara? ¿Ha experimentado, ha tenido tiempos, hermano, cuando en su rebeldía usted sabe que Dios ha apartado su presencia benéfica con usted? Es terrible experimentar el frío oscuro de la espalda de Dios. Y aquí tenemos que ser muy claros porque hay iglesias y hay enseñanzas por ahí que dice Dios nunca abandona, Dios siempre está ahí, apenas necesitamos podemos orar y Dios siempre está ahí. Eso no está en la Biblia. Dios oculta su rostro para no oír, dice la palabra de Dios. Dios se aparta del que conoce la verdad y se revela. Eso es bíblico, mi hermano, y lo tenemos que entender. Hoy en día, ahorita vamos a hablar, si nos da tiempo, hoy vamos a hablar de cómo la sociedad está interpretando rebeldía, las causas y las soluciones. Ahorita traigo la nación traigo la nación del domingo pasado. Muy interesante. Divorcio sube. Descontento sube, etcétera. Vamos a ver cómo el país, la sociedad interpreta las causas y las soluciones. La Biblia dice que para los que conocen la verdad y se rebelan contra Dios, Dios vuelve la espalda, oculta su rostro. Pero no solo eso, hermanos, sino en palabras de Pablo, en Romanos 1, dice que Dios entrega. Dios entrega lo que quiere. Quieren vivir una vida sin mí. Dios como castigo entrega, versículo 3, vuestras manos están contaminadas de sangre. Dios ya no refrena la maldad. Sube el asesinato en la sociedad. Vuestros dedos de iniquidad, ¿qué es la iniquidad? La maldad, el robo, de lo que nosotros llamamos el chorizo, el fraude. ¿Cuántos han sido defraudados en algún momento? Usted compró algo defectuoso porque lo engañaron. Todos nosotros, más de una vez. Tenemos que contar 2 veces el vuelto. Tenemos que andar viendo que no nos estafan. Tenemos que poner doble cuidado en todo momento, que no me robe en la calle, que no me bolsee, que no me quite el celular, que eso, que lo otro, que eche la gasolina que dicen. Cuando Dios entrega a una sociedad, dice vuestros dedos llenos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. Versículos 4 y 5, no hay quien clame por la justicia. Qué terrible cuando ya no haya nadie que defienda la verdad. Aquí había el famoso Parmenio, que por lo menos reclamaba injusticias en el país. Y mucha gente tenía esperanzas que lo que denunciaba tal vez resultara en un cambio. Y cuando amaneció muerto, Parmenio, se silenció una de las voces en el país que reclamaba injusticias grandes. Hermanos, qué triste en un país, en una sociedad, cuando nadie hable por la justicia. ¿Y cuántos sentimos así? ¿Cuántos sentimos que no se puede confiar en nadie? Que no se está realmente defendiendo la justicia. No hay quien clame por la justicia. No hay quien juzgue por la verdad. Cuando los mismos jueces son corruptos.
y nos juzgan según la verdad. ¿Qué nos queda de la sociedad? ¿Confían en qué? En vanidades, y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Hermanos, ¿cuántos sí gastan dinero en diversión? ¿Qué negocio es la diversión? Lo que hablemos de todos los deportes, de todas las diversiones, de los nightclubs que está lleno todas las noches, que todas las demás cosas. Diversión. Ahí sí ponemos empeño. Ahí sí gastamos energía, gastamos dinero. ¿Y defender la justicia? Es entrega de Dios. Es señal peligrosa, hermano. Cuando nosotros derramamos nuestras energías y nuestro dinero y nuestro tiempo en vanidad y la justicia falta. La justicia falta. Es entrega de Dios. Se abandona la justicia y versículo 5, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrá víbora. Yo no entendía ese versículo, pero es muy sencillo, hermano. Está hablando de los hijos. ¿Qué es lo que engendra una víbora? Otra víbora. Para los chiquitos que no saben qué es un áspide, áspides son serpientes. Es una serpiente venenosa, áspide. ¿Qué es lo que el rebelde contra Jehová engendra? Incuba huevos de áspides, arañas peligrosas. Los hijos salen cual padres. No existe espíritus generacionales, hermanos. Olvidémonos de los cuentos místicos de espíritus y ataduras. La Biblia lo dice claramente, el rebelde contra Jehová incuba huevo de áspide, engendra uno igual que él, lo cría en su hogar. Un padre rebelde no puede criar un hijo sano. Un padre rebelde cría otro hijo rebelde contra Dios. Y posiblemente peor, porque la maldad se hace peor, no se hace mejor. Y dice, oiga la metáfora, si los apretare salen víboras. El huevo de la víbora, ya cuando está listo usted lo apretar y sale la víbora. Ya lista. Qué feo, hermano. ¿Qué estamos engendrando en nuestro país? ¿Qué estamos engendrando? ¿Huevos de áspides? Los hospitales, esos bebés naciendo, víboras. Creo que es hora que ponemos los pies en la tierra. Es hora, hermanos, que dejemos de la religión sentimentalista. Es hora que pongamos cuidado a la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros conozcamos. Dios quiere que nosotros sepamos cuál es la raíz del problema y cuál es la solución. Porque si no aceptamos el problema, hermanos, tampoco aceptamos la solución. En versículo 8 es el veredicto final. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Para los no arrepentidos el veredicto es, no habrá paz. No habrá paz. En nuestro país se habla mucho de paz. Costa Rica es el país de la paz. Pero hermanos, Dios dice que no va a haber paz. No va a haber paz. De hecho, para muchos de nuestro país no hay paz, hay problemas. Pero va a ser peor si nos alejamos más de Dios. Y en nuestras propias vidas, hermanos, tenemos que saber, si escogemos la rebeldía, no puede haber paz, no puede haber shalom, no puede haber Shabbat, reposo, no puede haber. Por eso el día de reposo es señal de lo que Dios ofrece. Dios ofrece, unido a Él, por la fe en Él,
la confianza en Él y por medio de un libertador que está más al final del capítulo, Él ofrece Shabbat, reposo, descanso, paz. Pero cuando nosotros escogemos rebelarnos, hermano, Dios nos advierte, no habrá paz. Después el profeta quiere conducir a su pueblo al verdadero arrepentimiento. En los versículos 9 en adelante, Isaías trata de conducir al pueblo de Israel al verdadero arrepentimiento. Y antes de echar un vistazo a los versículos, quisiera repasar con ustedes una definición que nosotros tenemos en el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta y respuesta 88-89. Porque, hermanos, es tan importante que el cristiano practique el arrepentimiento todos los días. Es parte de la fe, el reconocimiento del arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, Dios, lo siento. ¿Eso es el arrepentimiento? Oiga lo que dice nuestro catecismo resumiendo esto mismo. ¿De cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y la conversión al Señor? De dos. De la muerte del viejo hombre y la vivificación de nuevo. Pregunta 89 dice, ¿en qué consiste la muerte del viejo hombre? Escuchen, hermano. En que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos. Ese es el arrepentimiento. Sentir pesar de haber ofendido a Dios, aborrecer mi pecado y estar dispuesto a evitarlos. Eso es lo que Isaías hace en los versículos que siguen. Dice el versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia. Fuera los pretextos, hermanos. Isaías dice, mire, hermanos, habla a sus compatriotas, es por esto que estamos mal. Porque nos hemos rebelado contra Dios. Hemos instruido a nuestros hijos en una vida de rebeldía contra Dios. Es por esto que se ha alejado de nosotros la justicia. No nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, pero andamos en tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Ahora sí voy a mencionar que este periódico, hermano, no sé cuántos vieron, yo agradezco a los hermanos de la iglesia que siempre me están avisando de las cosas actuales, porque saben que yo vivo en mi cuevita ahí y muchas veces yo no veo noticias y periódicos. Entonces el hermano Gilson me dice, hermano, hay un artículo que tiene que ver sobre las parejas, y hasta me consiguió el periódico. Entonces leemos que hay menos ticos a gusto con su relación de pareja. Muy interesante, hicieron una encuesta y las encuestas demuestran una menos satisfacción en el matrimonio, mucho más divorcios. Los divorcios han subido un 68% desde 2002. Ahorita, hermanos, y los matrimonios no han subido, solamente un 9% subieron los matrimonios. Pocos se están casando, muchos se están divorciando. Ahorita los divorciados van a superar a los casados. Si vamos en este mismo rumbo. Puse cuidado en todo. Viene algunos consejos prácticos para la buena comunicación, muy bueno. Honestidad es excelente. Guarde el celular, el televisor, el diálogo, poner atención, muy bonito. Bonitos consejos en cuanto a mejorar la comunicación, cosas de sentido común. Pero ¿sabe qué? Hablaron de divorcios, hablaron de disgustos, y ¿sabe qué decían que eran las causas? Ven que los costarricenses ahora tienen acceso a más información en el mundo y ahora pueden compararse con otros países y de ahí viene la insatisfacción. Que no ponen mucha atención por el trabajo, trabajan muchas horas y llegan cansados, entonces por eso hay insatisfacción. Ni una sola vez
se acercó de lejos el concepto del ego. De la falta de poder amar como Dios manda. Por supuesto, nunca se mencionó Dios, ni la religión, ni la Biblia en todo el artículo. Entrevistaron a algunos psicólogos y simplemente dieron sus razones humanistas de que es que las personas están más descontentas, no sé qué, no sé cuánto. Hablaron vanidades, lo que Dios llamaría vanidades. No tocaron la raíz del problema como Dios la toca. Dios expone el corazón. Esto nos quedamos en lo superficial. Sí, identificaron un problema, pero se equivocaron grandemente en las causas y la solución. Dice Isaías, es por esto, por nuestras rebeliones que se ha alejado de nosotros la rectitud y la luz, y es por eso que andamos en tinieblas. Del versículo 10 y 11, oiga cómo Isaías describe, hermano, la situación. Está hablando metafóricamente, está hablando de la condición espiritual, pero lo pone en términos como si fuera reales. Palpamos la pared como ciego. ¿Cómo anda un ciego que no tiene bastón y si usted lo mete en un cuarto no sabe dónde está? Que busque el ciego, la pared, ¿verdad? Ahí anda, no ve nada. No quiere caerse, ahí anda palpando la pared como un ciego. Después dice, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche. Hermano, el hombre y la mujer sin Dios y sin su palabra, realmente en lo más real de su vida, anda como un ciego en este mundo. Anda topando como un abejón de mayo, ¡pum!, tocando con las paredes, golpeando por todo lado, no sabe para dónde va. Así es. Jóvenes, escuchen bien la palabra de Dios. Aquellos, y voy a hablar medio pachuquito, ¿ok? Aquellos que se rajan, fingiendo que todo lo saben, que saben de la vida, que saben de lo bonito, que saben de lo bueno, saben que no son más que un abejón de mayo, bateando, golpeándose. Eso es lo que dice Isaías. Andamos como ciegos, a mediodía tropezando. Después dice, gruñimos como osos. Le pregunté a Amanda, ¿y cómo es que gruñe un oso? Que yo nunca he oído gruñir un oso. De ahí, solo me puedo imaginar, seguro feo, un oso. Oiga, ¿con qué se nos compara Isaías, hermanos? Ni siquiera humanos, ni siquiera como seres humanos. Toda nuestra palabrería linda que decimos los hombres, estos artículos, psiquiatras y psicólogos con PhD detrás de su nombre, ¿sabe cómo suena a los oídos de Dios? Como un gruñido de oso. Y más triste todavía lo que sigue, gemimos lastimeramente como palomas. ¿Usted sabe cómo canta la paloma? Como llorando. Eso somos nosotros sin Dios, hermano. Eso es lo único que puede hacer. Gemimos lastimeramente. Y aún así no queremos dar el brazo a torcer. Oiga usted lo que hace el pecado. Oiga usted lo que hace el pecado cuando se apodera de un corazón. Lo lleva hasta llorar y aún así no damos el brazo a torcer. Qué patético. Qué patético. Isaías en versículo 12 en adelante trata de enseñar a Israel cómo confesar su pecado. Versículo 12 dice Isaías, nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Hermanos, el verdadero arrepentimiento es no solo reconocer nuestra condición, aún el pecador reconoce su condición. El que mató y está en la cárcel dice, no debiera haber matado.
reconoce su condición. Pero él no siente pesar, como decía en nuestro catecismo, no siente pesar el que no esté realmente arrepentido ante Dios. No aborrece su pecado. Isaías aquí siente pesar. Han atestiguado contra nosotros nuestro pecado. Con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Es necesario, hermano, la sincera confesión ante Dios y ante el prójimo. En versículo 13, el prevaricar y mentir contra Jehová, apartarse de en pos de nuestro Dios y hablar calumnia y rebelión. Ese es con el prójimo. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es reconocer ante Dios y ante mi prójimo mis ofensas. Es reconocer, es sentir pesar, es aborrecerlo, es desear evitarlo. En nuestra sociedad hay muchas excusas y pocas confesiones. ¿Qué tal en nuestra iglesia? ¿Qué tal en nuestra vida? Todavía hay muchas excusas, hermanos, y pocas confesiones. En el periódico, en el artículo, excusas. Hay mucho divorcio, mucha insatisfacción, y las razones que dan básicamente son excusas. No hay reconocimiento verdadero de falla personal. Yo me pregunto cuántos cristianos leerían un artículo de estos y concordarían y creerían. Sí, eso explica la situación. ¿Cuántos cristianos estamos tan desensibilizados a lo que es realmente la rebeldía y el meollo del asunto, hermano, que leemos eso y decimos, sí, hay insatisfacciones por causas estos, causas otros, y ahí suben los divorcios? Es por eso que vea qué importante es la palabra de Dios. Vea qué importante es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios nos lleva a desechar las excusas y ver la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Mi corazón ante Dios, mi actitud para con Dios. Versículo 15, la verdad fue detenida, se apartó, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. La maldad correrá, hermanos, al punto de perseguir al justo. No sé si estamos yendo hacia eso, hermanos. No sé si estamos yendo hacia eso. Ha sucedido en otros países, ha sucedido en la historia. Del que se aparta del mal, del que busca a Dios, el que honra a Dios, lo persiguen. Podría pasar. No sé cuál es la voluntad de Dios para nuestro país. Pero posiblemente a nivel nuestro, hermanos, cuando usted desea seguir a Dios y apartarse del mal, habrá consecuencias. Dice, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y eso, hermano, lo sabemos cuando usted quiera honrar a Dios. Cuando usted quiere hacer lo justo, si lo critican, se burlan, se ríen, intentan hacerte tropezar también. Yo he contado varias veces que cuando yo era joven en la universidad tenía un trabajo en tiempo de vacaciones. Y yo era cristiano. Yo no era un gran cristiano. Yo no andaba predicando en los parques o en las esquinas. Pero yo era cristiano y quería servir al Señor. Y yo daba a entender a los otros muchachos que había mucha perdición. Era una fábrica. Y se dieron cuenta que yo era cristiano. Toda la fábrica se dio cuenta porque era uno de los pocos que me identificaba como cristiano. Entonces se esparció por toda la fábrica que había un cristianito. Y se daban gusto molestando al cristianito. Y uno de mis jefes, me acuerdo, una vez yo estaba haciendo lo mío y iba en un montacargas, pero lejos. Y dice, nenito, ¿trajiste la Biblia hoy? Y gritó a todo el mundo, se rieron todos, jajaja. Y si nenito había llevado la Biblia al trabajo. Yo me acuerdo de ese evento porque dolió
emocionalmente. A ningún joven le gusta que se burlen ante todo hombres, el jefe mismo. Fue una cosa terrible para mí. Simplemente me reí y le dije que no había llevado la Biblia ese día. Y seguí. Pero ¿sabe qué? Dios utilizó esa y otras experiencias en mi vida para fortalecerme a mí, para que yo no pusiera en los hombres mi confianza, que se burlen en última instancia, que se burlen. Yo voy a identificarme como cristiano. Joven, identifíquese como cristiano. Posiblemente no va a haber prisión, pero podría haber burla, podría haber risas, podría haber consecuencias, inclusive consecuencias laborales, es posible, pero no importa. Ponga su mirada en Cristo Jesús, ponga su mirada en Dios. Esa es la parte más importante. Hermanos, en nuestra vida personal y hablando con otros de nuestro país, recordemos, por favor, que el mensaje de la palabra de Dios incluye, número 1, un reconocimiento sincero del ego inflado. Estoy en la parte de las implicaciones para la evangelización, la última parte de la hoja, que es importante para nosotros mismos y para otros. En primer lugar, hermanos, el mensaje de Dios requiere un reconocimiento sincero del ego inflado, lo que se vio en el capítulo anterior. Segundo, nosotros no hacemos justicia nosotros mismos, ni podemos traer salvación. Versículo 16. Vea lo que dice el versículo 16. Vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dios vio que no había quien salvara. Dios vio que en todo el mundo no había quien trajera salvación. Y eso es importante para nosotros, hermanos. No va a haber salvación con un partido político, ni un candidato, ni un programa. Eso no va a ser la salvación de nuestras vidas. La salvación solamente la va a hacer Dios. En tercer lugar, hermanos, la condición del hombre apartado de Dios es verdaderamente patético. Gruñe como un oso y llora como una paloma. A eso nos lleva la rebeldía. A eso nos lleva la rebelión contra Dios. Una condición realmente patética. Y en cuarto lugar, es necesario confesar nuestras rebeliones contra Dios y contra nuestro prójimo. El verdadero arrepentimiento es decir, hemos pecado. Hemos pecado. Como el hijo pródigo, cuando llegó a su padre, dijo: Padre, yo he pecado contra ti y contra Dios. Esa es la verdadera confesión. La verdadera confesión. La única esperanza, hermanos, queda en versículo 16. Sí, no había hombre. No hay hombre. No hay hombre aquí, no hay hombre ahí, no hay hombre en todo el mundo, hermano. Dios vio que no había hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios salvó con su propio brazo. Hermanos, demos gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre, quien salvó sin la ayuda de ninguno. Gracias a Dios por Cristo. El próximo domingo, Dios primero, hablaremos de la última parte de este capítulo, donde se habla de la salvación gratuita, soberana, que Dios trae en Cristo Jesús. Hermanos, en esta semana que viene, practiquemos el verdadero arrepentimiento. Practiquemos el sincerarnos ante Dios y ante nuestro prójimo. Aborrezcamos nuestros pecados. Reconozcamos las consecuencias malas que hay en el pecado y la rebelión. Busquemos, hermanos, la justicia y la verdad de Dios en Cristo, en su palabra.
y tengamos la seguridad de que en Él, en el Dios Salvador, en el Cristo Redentor, hermanos, ahí sí hay paz. Los impíos no conocerán paz, pero en Cristo, ¿qué dice Cristo? Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. En Cristo, hermanos, hay paz, hay reposo. Ese día de reposo, regresen a sus casas y disfruten verdadero reposo. Reposo en Cristo, reposo de vida eterna, reposo de conocer la verdad, reposo de tener la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Gloria sea a Él. Amén.